16 ha levantado su perfil, especialmente con hashtag ni una menos, que si hacemos memoria irónicamente, podría rastrearse hasta el fenómeno de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, que iniciara en 1993, o tal vez antes, y del que no se ha llegado a un esclarecimiento de los responsables, y que tuvo una gran llamada de atención con el documental Señorita Extraviada, lanzado en el 2001, y que iniciara la creación de diversas manifestaciones a favor de la memoria en este fenómeno. No se puede dejar de mencionar tampoco al movimiento zapatista, que desde 1994 sigue luchando por los derechos de los indígenas mexicanos, la reforma agraria. Y no olvidemos en el plano internacional a las madres de Plaza de Mayo, que desde 1997 exigían la verdad sobre el paradero de sus hijas e hijos desaparecidos por el gobierno argentino. Su archivo también tiene una historia muy interesante. Así que, ¿qué papel juegan los archivos en los procesos de esclarecimiento de la memoria histórica en México? Los archivos de los sujetos obligados, es decir, de las instituciones de gobierno y otras, deben garantizar a partir de la Ley General de Archivos del 2018 el registro, organización, conservación, preservación de la documentación que generan y están considerados como documentos públicos con ciertas salvedades marcadas también con la ley. Los aquí presentes deben de tener en cuenta que dentro del proceso archivístico existen vigencias documentales que llevan a aquellos expedientes con valores secundarios, es decir, históricos, científicos o informativos, a conformar parte del archivo histórico de la institución. El artículo 9 de la Ley General de Archivos menciona: deberá considerarse que de acuerdo con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Por otro lado, existen también archivos gubernamentales resguardados en instituciones como el CIESAS de la Ciudad de México, que tiene el grupo de investigación en antropología social y forense, y que todo aquel que se dedique a los menesteres de la búsqueda de información debe de conocer. Concretamente, ¿qué papel tienen los archivos? En primer lugar, la preservación de documentos históricos, como ya se vio. Registran, organizan, conservan y preservan los documentos generados en instituciones de alto perfil para estos casos, como son la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras. Inclusive, en los archivos históricos eclesiásticos, como ya ha pasado con los archivos jesuitas, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o en los testimonios gubernamentales de otros países. Pues aquí estamos viendo dos noticias que no nos atañen directamente a nosotros, pero que son ejemplos de lo que podría suceder. Segundo, el acceso a la información. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de mayo del 2015, que consigna en su artículo 4, toda información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley. En México han sonado diversos casos en ambos sentidos. Por ejemplo, se anunció hace 6 años la creación de una plataforma, la digitalización y la puesta en línea de los expedientes de los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, referentes al movimiento estudiantil del 68, mientras que hace unas semanas en un diario digital se afirmó que a fines de marzo que la Sedena y el Centro Nacional de Inteligencia no querían entregar al mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión para la Verdad, que es un mecanismo gubernamental, expedientes sobre los denominados vuelos de la muerte. Tercero, los archivos permiten la investigación histórica y académica.
Gracias al acceso a los archivos históricos cuyos documentos ya no tienen restricciones, los investigadores de diversos tipos de disciplinas y temas pueden estudiar los documentos históricos para generar información que difunda y divulgue los acontecimientos históricos relacionados con los fenómenos sociales, lo que lleva necesariamente a la reconstrucción de la verdad y al acceso a la justicia. En el caso de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, los archivos pueden ser fundamentales para la búsqueda de la verdad, entendida esta como el entrecruce de información proveniente de diversas fuentes con datos en común, para con ello servir como evidencia en procesos judiciales y comisiones de la verdad, ayudando a la identificación de responsables y esclarecer lo sucedido. Como ya ha ocurrido en el Cono Sur, solo veamos una nota de este pasado 12 de abril, en donde el ministro de Defensa argentino, Luis Petri, desmanteló al equipo de revelamiento y análisis documental que hacía casi 3 lustros trabajaba en los archivos de las Fuerzas Armadas de Argentina y tenía este grupo facultades para requerir legajos y documentación y respondía a requerimientos de la justicia en causas por delitos de lesa humanidad como tarea principal. Entonces, el desmantelamiento de este grupo, sin duda, va a revelar, es un indicador del poder de los archivos y de la información que contienen. Finalmente, pero no menos importante, estos archivos promueven la memoria colectiva al preservar y difundir información sobre eventos históricos significativos y permiten también, en ciertos casos que se han observado, por ejemplo, pero seguramente en muchos, iniciar un duelo, porque sin cadáver no hay duelo, ante la desaparición de un familiar, tal como ha sucedido con el archivo de la Policía Nacional de Guatemala. Les recomiendo un video muy interesante que hay alrededor de este archivo, que se llama La Isla, donde se ven los testimonios de primera mano de las personas que buscan a sus familiares y de veras a uno se le salen las lágrimas al ver este tipo de documentales porque empiezan a decir, hay uno en especial, que si uno cuenta cuántos familiares desaparecidos ha tratado de localizar a través de este archivo, son más de 15. Entonces, para ellos es una especie de alivio decir, bueno, ya sabemos dónde quedó. Es muy, muy significativo ¿no? Y bueno, pues a raíz del 2005, y luego vamos a ver que lo han tratado de cerrar, ha sido un problema este archivo de la Policía Nacional de Guatemala, hasta que la ONU metió la mano para resguardarlo de plano, ¿no? Y bueno, se considera que los archivos han sido contemplados por el mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico. Como en cualquier tema, tampoco es posible hablar de totalidades, como ya se ha tenido oportunidad de ver líneas atrás. Los mecanismos para la verdad y el esclarecimiento histórico varían considerablemente según el contexto y las circunstancias específicas de cada país o situación. La consulta de los archivos por estos mecanismos puede ser variable y depende en gran medida de factores como la disponibilidad de recursos para ser accesible al fondo o la serie a consultar, la voluntad política y la cooperación de las instituciones que han generado los archivos. Ya lo vimos con el caso del mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión para la Verdad. En algunos casos exitosos se ha prestado atención significativa a la recopilación, preservación y análisis de los documentos históricos. Estos mecanismos han establecido comisiones de la verdad o entidades similares encargadas de investigar violaciones de los derechos humanos y que han contado con el apoyo de archiveros, historiadores y otros expertos. ¿Qué acciones se promueven en México en materia de archivos para el esclarecimiento de la verdad e impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria en México de las violaciones graves a los derechos humanos? ¿Qué falta por hacer y cuáles han sido las omisiones? Pues por parte de los archivos es posible detectar a través de la prensa que se han realizado varias acciones, especialmente lo tocante al tema del movimiento estudiantil de 68, ya que
al convertirse la documentación en histórica, en especial, el Archivo General de la Nación, como ya vimos, se ocupó de crear instrumentos de consulta, así como plataformas en donde poder acceder a los documentos digitalizados. Alrededor de esta conmemoración se dieron muchos eventos en donde se revisó de nuevo la historiografía existente. Sin embargo, el acceso a los fondos Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales de 1924 a 1982, la Dirección Federal de Seguridad de 1947 a 1971 y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal causó diversos niveles de polémica en su momento, que iban desde, qué bueno que nos dejan ver los expedientes, aunque sea testado, hasta los expedientes deben poder ser consultados en su totalidad sin censura. Y como cualquier conflicto histórico de envergadura, este movimiento se seguirá estudiando y enriqueciendo en tanto se vayan desclasificando más fondos o series documentales en otras instituciones nacionales e internacionales, como ya se advirtió. Dentro de la Comisión para la Verdad, instalada en octubre del 2021, se estableció una serie de instrumentos en los cuales ya se ha mencionado uno de ellos, el del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, que se complementa con el Comité para el Impulso a la Justicia, el Comité para el Impulso a la Memoria y la Garantía de No Repetición, el Plan de Búsqueda, el Plan Especial de Reparación y Compensación y el Plan Especial de Reparación y Compensación. En un reporte reciente, relativamente de octubre del 2023, se puede consultar todo esto en internet, se menciona el levantamiento documental de 87 acervos, que también incluyen acervos gubernamentales y particulares también, que incluyen bibliotecas, hemerotecas, centros de investigación e institutos, y aquí podemos ver toda esta lista, así como la apertura de 12 archivos. Por otra parte, el mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas reportó la sistematización de las bitácoras del Servicio Médico Forense del Distrito Federal entre 1968 y 1982 a través de un sistema denominado Angelus. Además, en este reporte se mencionan los obstáculos de acceso a la información, tales como las solicitudes de expedientes que no se han entregado, que ahí vemos, por ejemplo. La incertidumbre al respecto de la localización de expedientes y la respuesta ante requisiciones, así como la solicitud de cooperación a gobiernos extranjeros. En general, se puede ver una falta de transparencia de acceso a la información y seguramente, tras bambalinas, una falta de conciencia del cuidado de los archivos, si no es que su desaparición. Sin embargo, esta Comisión para la Verdad se acota solamente a las desapariciones ocurridas entre 1965 y 1990. No hay nada para la actualidad. Ahora bien, y para finalizar, existe un apoyo, intercambio o ayuda con otros organismos, es decir, que no solo sean instancias oficiales para abordar las cuestiones arriba planteadas. Seguramente existen varios o muchos, sin embargo, vamos a mencionar unos cuantos ejemplos. Un proyecto interesante es el generado por investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, mejor conocido como el CIESAS, con lo que es el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense, que ya vimos al principio, entre cuyos objetivos está, cito, promover la documentación y sistematización de las experiencias de búsqueda impulsadas por organizaciones civiles y familiares de personas desaparecidas, en el propósito de avanzar hacia la comprensión integral del fenómeno y la construcción de la memoria colectiva. Fin de la cita. El trabajo de este grupo genera una memoria a través de documentación y bases de datos, que es información que de otra manera quedaría en el olvido.
También hay que recordar que si bien existen grupos organizados que conjuntan documentos, como es el caso de las Madres de Plaza de Mayo, quienes incluso denunciaron un intento de robo de su archivo hace 5 años y que ahora afortunadamente ya está a resguardo. Muchos grupos relacionados con movimientos sociales generan documentación alrededor de solicitudes de información a las instancias de gobierno, como ya vimos, pero es casi seguro que toda la información ya es digital y a través de plataformas de comunicación instantáneas y cuya información, como tanta otra, se perderá sin lugar a duda. Sí, este caso no es mexicano, pero es realmente significativo. Y bueno, entre otras instancias que promueven el derecho a la información, también se encuentra artículo 19, capítulo México y Centroamérica, que es una organización de origen inglés, pero con una presencia sólida en nuestro país, cuyos proyectos de archivos de la represión, que vamos a ver aquí, y archivos de la resistencia, brindan una oportunidad a la vez que una alternativa para la recuperación de información de estos movimientos sociales. No hay que olvidar a Archiveros Sin Fronteras, por supuesto, organización no gubernamental formada por voluntarios que colaboran en el desarrollo de proyectos de cooperación en el ámbito de la archivística y del patrimonio documental y cuyo vicepresidente tomará la palabra a continuación. Como se ha visto a vuelo de pájaro, un archivo organizado y disponible a consulta puede realmente ser la diferencia para una persona, una comunidad y hasta para un país, según se puede percibir a través de los medios noticiosos y en casos más complejos a través de la vida. Estamos entre dos tierras, dijo por ahí un compositor. Por un lado, es necesario asegurar el resguardo, conservación y acceso de muchos fondos documentales del pasado que ya hayan pasado su proceso de clasificación y reserva, y por otro, luchar por el acceso a la información en relación a los acontecimientos actuales. No debemos olvidar que en esta época digital la comunicación es inmediata y efímera, por lo tanto, o en muchos casos, lo que dejará con el transcurso del tiempo muchos huecos por cubrir. Finalmente, no me resta más que agradecer la invitación a este seminario y anhelar un mejor futuro para el patrimonio documental en la materia que aquí nos convoca. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues muy directo, esclarecedor, ¿no? También el puente con la lucha de Argentina, referente para América Latina, diría, o el mundo, pero en donde también México ha vivido un camino paralelo, casi autóctono, pero también de diálogo, a la vez desde la época de la contrainsurgencia hasta hoy, ¿no? Con su propia historia, ¿no? De desaparecidos, represión y archivos y los intentos, van varios, entre comisiones de la verdad y recuperación de archivos, eh, algunos ya cerrados, como Guerrero, la FEMOS, etcétera, y algunos en curso que con sus retos. Pero creo que justo será el tema que vamos a platicar después. Ramón, estamos viendo tu pantalla dice Zoom. Vamos a esperar que pongas la correcta. Sí, archivos y derechos humanos se ve chiquito todavía porque no está en forma de presentación. Leo algunas partes bueno, tu semblanza más bien. Para empezar, que estamos con el maestro Ramón Aguilera Murguía, muchas gracias. Maestro normalista con especialidad de historia, licenciado en historia por la Universidad Gregoriana de Roma, Italia. Aquí tenemos un colega de la República Checa que estudió 10 años ahí, estuvo 10 años ahí también, en la Gregoriana. Maestro en historia con especialidad en investigación por la Ibero, Ciudad de México. Maestría oficial en gestión documental, transparencia y acceso a la información por la Autónoma de Barcelona. Desarrolla su docencia durante 50 años en temas de historia medieval, historia novohispana, de México siglo XIX, iconografía archivística, diplomática, y en dirección de seminarios de investigación en varias universidades del país y el extranjero. Ha dictado más de 100 conferencias,
congresos, reuniones y eventos, temas históricos y archivísticos. Fue director de biblioteca de la Escuela Bancaria y Comercial, coordinador del primer diplomado en México sobre archivística, auspiciado por la Ibero y la Regencia del DF, director del desarrollo archivístico de la AGN, consultor en materia de archivos desde hace 45 años, ¿no? Autor y coautor de más de 100 artículos, capítulos, autor de 12 libros sobre diversos temas de teoría archivística, diplomática, historia novohispana, siglo XIX mexicano. Actualmente, certificador de conocer en las certificaciones relacionadas con los archivos, miembro de sección de formación archivística del Consejo Internacional de Archivos, director general de la Escuela Mexicana de Archivos y también presidente de Archiveros Sin Fronteras México y miembro del Consejo Coordinador de Archiveros Sin Fronteras Internacional, fundador del Programa Interinstitucional de Rendición de Cuentas del Instituto de Investigaciones en Rendición de Cuentas, Combate a la Corrupción de la UAG, de la Universidad de Guadalajara, UDG. Miembro Grupo Técnico para Redacción de la Ley de Memoria y Verdad, que por cierto, y te vamos a preguntar cómo sigue. Estuvimos en una sesión en Guadalajara sobre ese tema, algunos y algunas de aquí, del tema de la ley. Miembro del Consejo de Honor para la Memoria Histórica de México de Archivos General de la Nación y del Comité ad honorem de la Red Iberoamericana de Archivos Diplomáticos. Al final me permití leer todo porque muy, muy interesante y enorme la trayectoria, así que estamos a la escucha. Ramón, muchísimas gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Ok, Sí, bueno, ok. Bueno, pues ante todo, mi agradecimiento por permitirme participar en este evento, seminario, encuentro académico, y pues me congratulo por este tipo de espacios que se dan auspiciados por el mundo académico, especialmente por la Ibero, que ya sabemos que tiene una trayectoria y una dirección interesante sobre estos temas relacionados con los derechos humanos. Muchos de los, quizás, de las cuestiones que vamos a tocar, bueno, ya afortunadamente Fabiola hizo una apertura de algunos temas que quizás repitan desde un ángulo más específico, pero que finalmente nos lleva a coincidir en muchos de los aspectos que tienen que ver con esta temática. Desde mi punto de vista, es decir, desde la experiencia que he venido adquiriendo, o si se quiere, desde el momento en el que los archivos me enamoraron, me arrebataron, digamos, del mundo de la historia. Vieron, pues yo soy historiador de carrera. Sin embargo, cuando descubro realmente todo el potencial que tienen los archivos, decidí dedicarme a ellos, quitándome el saco de investigador y poniéndome la bata de archivista para poder precisamente organizar y preservar documentos en aras de poderlos tener para la investigación de los colegas historiadores. Y ha sido una trayectoria que me ha permitido descubrir precisamente muchas perspectivas, muchos retos, muchas situaciones que este tema nos da, y, porque hay muchas vertientes en las que uno puede trabajar, y es tan rico el tema de los archivos que nos permiten precisamente abordar distintos puntos, y uno de ellos precisamente es este tema de los derechos humanos. Quizás hoy en día sean relevantes o llaman mucho la atención,
Pero es un tema que realmente viene ya de muchos años atrás desarrollándose y como todo va evolucionando en cuanto a la manera de verlo, a la manera de sentirlo y de presentarlo. Voy a irme enfocando precisamente bajo esta perspectiva de derechos humanos con el trabajo que hemos venido haciendo en los archivos, en donde precisamente, como Fabiola ya lo manifestaba hace un momento, pues hay una serie de organismos que en un determinado momento se vienen conjuntando para trabajar esos dos temas, dado que esto es, digamos, una de las cuestiones que hoy en día estamos conscientes, es que este tipo de trabajo no se puede hacer de manera aislada, sino que tiene que ser un trabajo conjunto, un trabajo multidisciplinario, un trabajo, digamos, de conjunto de organizaciones interesadas sobre el tema, y en donde en México hemos venido conjuntando trabajos de una manera muy específica con instituciones que ya se mencionaban, como el caso del CIESAS, o el caso de Artículo 19, o hay otra institución también que por sus siglas se le conoce como Serapaz, que, digamos, se han preocupado por el tema de los derechos humanos, pero también en la vertiente de la relación que tienen con los archivos. Entonces, hemos conjuntado acciones interesantes y experiencias interesantes que me permiten precisamente compartir con ustedes desde dos perspectivas importantes, ¿no? Entonces, la primera perspectiva, obviamente, pues tiene que ver con una visión, digamos, desde el ámbito público, desde el ámbito de lo que la ley de transparencia o la ley de archivos llaman sujetos obligados, o sea, el ámbito público, ¿no? Empiezo con esta frase que extraigo de un trabajo sobre archivos de derechos humanos que recientemente se publicó, auspiciado por el Consejo Internacional de Archivos, y que trae como, digamos, cita importante de inicio a este archivista francés, que es, digamos, una referencia para todos los que nos dedicamos a este tema desde el punto de vista teórico, Michel Duchesne, que dice que la democracia, los derechos humanos y los archivos tienen una historia compartida. Y esa es una realidad porque finalmente todas las evidencias y todo, digamos, la traza que podemos encontrar en estos dos temas de democracia y derechos humanos se encuentran precisamente en los archivos. Por otro lado, también otra frase interesante es la de Terry Cook, que es un archivista también connotado, contemporáneo, y en donde nos señala que el archivo hoy en día se considera de forma creciente como el lugar donde la memoria social ha sido y es construida, en donde el documento, por lo tanto, se convierte en un significado cultural, una construcción mediatizada y cambiante, y no una plantilla vacía donde verter los actos y los hechos. Entonces, diversas perspectivas nos llevan a ver digamos, la versión conceptual de lo que se debe de entender un archivo sobre evolutivo, ¿sí? No es algo pasivo y algo, digamos, visto como un lugar en donde guardamos lo que nos sirve. Entonces, esta visión dinámica precisamente nos lleva a considerar pues, muchos aspectos que tienen que ver con el mundo de los archivos. Entonces, desde esta perspectiva, los archivos son útiles a la causa de los derechos humanos, porque son esenciales para asegurar los derechos, sobre todo, ¿no? Ofrecen evidencias de los abusos,
Y hay muchos casos porque el ámbito de los derechos humanos es muy amplio, ¿no? Es decir, la violación de derechos humanos, pues es visto desde, digamos, desde las problemas de tierras, cuando hay invasiones, cuando se les quita, por ejemplo, a los pueblos indígenas o a los pueblos rurales sus tierras, o los documentos de las Fuerzas Armadas y de la policía, que es lo que más llama la atención en este momento, eh, e incluso documentos que están relacionados con prisiones, morgues, cementerios, y esto desde el punto de vista, digamos, público. Pero también podemos añadir la situación que se vive con aquellos archivos que se van formando y que en algunos casos son extraídos de las mismas instituciones públicas o creados por estos grupos sociales que intentan aclarar situaciones relacionadas a violaciones de derechos humanos, como es el caso de los desaparecidos, por ejemplo, las madres, los familiares o las personas activistas que se, digamos, involucran en estos temas de búsqueda, van creando también archivos y entonces abren una perspectiva desde un ángulo diferente el cómo conservar, organizar y conservar los documentos que se van generando en este, digamos, tránsito de búsqueda que hacen estos grupos de personas, sobre todo madres, hermanas, la mayoría son mujeres, y en donde hemos tenido también contacto a través de estos grupos de Artículo 19 o de CIESAS o de Archiveros Sin Fronteras para apoyar, digamos, esta parte de la conservación y preservación de sus documentos. Entonces, es interesante ver cómo, digamos, en cierto modo, los documentos van sirviendo de acicate para estos grupos que no saben en dónde están sus parientes o qué les pasó, y que, bueno, en esta búsqueda que realizan, por lo menos saber en dónde se encuentran los cuerpos, ¿no? Bueno, este es un tema muy interesante y por eso se cruzan estas cuestiones. Ahora, desde el punto de vista, digamos, de las normas, obviamente ya se señalaban hace un momento por medio de Fabiola una serie de normas mexicanas, pero bueno, aquí se combinan tanto declaratorias como normas nacionales e internacionales que vienen a situar precisamente la importancia que tienen los archivos, como ya señalaba un momento y por señalar algunos artículos, la Ley General de Archivos, que desde mi punto de vista, esta ley tiene esta particularidad comparada con otras leyes, por lo menos en el ámbito latinoamericano, se distingue porque se hace énfasis sobre el cuidado que se debe de tener, la protección que la ley hace hacia los documentos relacionados con violaciones de derechos humanos. ¿Sí? Entonces, hay una, digamos, constante en una serie de artículos en donde estos documentos relacionados con este tema están protegidos por la ley. ¿Sí? Y tiene dos características. Uno es su preservación y el otro es el acceso irrestricto. ¿Sí? Que este es un tema también muy discutido durante años anteriores y que más adelante yo voy a retomar, ¿no? Por otro lado, también en el ámbito internacional, solamente por recordar, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tanto a nivel global, es decir, del Alto Comisionado como tal, como también el representante en México, han emitido documentos relacionados a este tema, en donde obviamente aquí, de manera resumida, podemos señalar la preservación de los archivos y el derecho a la verdad, la utilización de archivos en procesos de exigencias de responsabilidades penales, el uso de archivos en procesos de establecimientos de la verdad de carácter no judicial y
obviamente también la creación de archivos sobre regímenes que eh, pues han hecho represión o de alguna manera han actuado en contra de la propia sociedad. Entonces, este tipo de documentos son importantes, son referencias a través de informes o a través de alguna declaratoria que se va haciendo para ir señalando precisamente la importancia que tienen los archivos. Junto con esta perspectiva y instrumentos, ¿sí?, que se han ido, digamos, publicando a través de estos organismos internacionales, sobre todo esta oficina, también se complementa desde el punto de vista del Consejo Internacional de Archivos, quien tiene digamos, una sección de trabajo relacionado con archivos y derechos humanos y que ha presentado en años anteriores estos famosos principios sobre el papel de los archiveros y gestores de documentos en defensa de los derechos humanos, en donde se hace, digamos, una especie de decálogo que se debe de tomar en cuenta para tanto el actuar en español, los españoles llaman archiveros, nosotros decimos archivistas, el papel de los archivistas y la organización, preservación y todo lo que gira alrededor de la gestión documental en defensa de los derechos humanos. Entonces, es un documento, digamos, base para los que nos dedicamos a los archivos relacionados con este tema de los derechos humanos. Bien, con este antecedente, digamos, conceptual, quisiera yo pasar precisamente a esta cuestión que ya en cierto modo tocaba Fabiola, y como una especie de antecedentes, yo diría que es importante establecer, porque luego también hay cierta confusión en la cuestión de la evolución del manejo del tema, digamos, de la documentación relacionada con violaciones de derechos humanos en México, ¿no? Entonces, aquí les pongo tres fechas, digamos, significantes desde mi punto de vista. La de 1985, cuando la Secretaría de Gobernación ingresó al Archivo General de la Nación 3.091 cajas, y este grupo documental eran expedientes del Departamento Confidencial de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales y la Dirección Federal de Seguridad, que abarcaba un periodo de 1920 a 1975. Y esta parte, digamos, que se encuentra con registros parciales, fue la que en primera instancia se comenzó a, digamos, entrecomillado, a trabajar en cuanto a, digamos, a la aclaración de los hechos, sobre todo del 68 o la Guerra Sucia, en los 70s, en la década de los 70s, pero obviamente pues era información totalmente parcial, no era la totalidad, pero bueno, fue digamos, una primera transferencia que en ese momento se dio en cierto modo de manera natural, como marcaba en aquel entonces la normatividad en cuanto a las transferencias de las secretarías hacia el Archivo General de la Nación. Y esta primera parte, pues, pues quedó ahí puesta y vamos a ver cómo más adelante se va a relacionar con un primer, digamos, documento presidencial que intenta abrir la información. En el 2002, derivado de un acuerdo del titular del Ejecutivo Vicente Fox Quesada, el Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional, CISEN, que en ese momento se le conocía, entregó 4.223 cajas con un número aproximado de 58.302 expedientes al Archivo General de la Nación, abarcando el periodo del 47 al 85, y el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, CISEN, daba apoyo técnico para la consulta de los expedientes.
Aquí, en este punto, es importante precisar que realmente no fue una transferencia secundaria, sino fue digamos, una transferencia muy sui generis, porque se trasladó todo el equipo del CISEN al Archivo General de la Nación para, digamos, procesar y dar, como se dice, el apoyo técnico de consulta, y no se le dejó en manos al Archivo General de la Nación directamente este tipo de documentación, convirtiéndose en una burbuja, ¿sí? En una burbuja que no permitió realmente la consulta abierta porque estaba en manos de la propia gente del CISEN. Entonces, digamos que esta situación fue un poco contradictoria o paradójica, dado que si se consideraba una transferencia como tal, tendría que haber quedado en manos del Archivo General de la Nación para poder procesar la información y abrirla al público. Sin embargo, no fue el caso. Por eso, esta situación se va a dar desde esta fecha del 2002 hasta el 2019, donde concluye la cooperación técnica de parte del CISEN, es decir, sale el CISEN y queda por fin en manos del Archivo General de la Nación toda esta documentación para poder pues procesarla y poderla poner a disposición pues de la gente interesada o de la investigación en general. Entonces, bajo esta, digamos, dinámica, encontramos que se van a dar precisamente estas situaciones que están relacionadas a las comisiones de la verdad, que tanto se dieron en Sudamérica, y un poco siguiendo esos pasos, como es el caso de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, etcétera, o Chile también incluida, se dan estos acuerdos, el primer acuerdo presidencial del 27 de noviembre del 2001 y luego el acuerdo presidencial del 28 de febrero del 2019 con la actual administración, y que crea primero la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que va a durar esta temporalidad del 4 de enero del 2002 al 30 de noviembre del 2006, y la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Impulso a la Justicia, que básicamente tiene su actuar, su mandato hasta el 2024, ¿no? Del 2021 al 2024, en donde obviamente se va a establecer este mecanismo de esclarecimiento histórico como uno de los, digamos, herramientas que se van creando a través de esta comisión. Y paralelamente, y no necesariamente vinculado, pero bueno, sí hay cierta relación, el intento por la creación de una ley general de memoria, ¿sí? De memoria pública, que se trabajó sobre todo 2 años de manera intensa, 22 y 23, para poder presentar un borrador de ley general de memoria, en donde obviamente uno de los temas relevantes era el tema de los archivos. Entonces, bajo este panorama, obviamente se van a dar una serie de situaciones eh, que me gustaría compartir de modo de reflexión para ir creando un poco, digamos, inquietudes de parte de ustedes. Por ejemplo, en el acuerdo del 27 de noviembre del 2001, el artículo 5 dice: para el debido cumplimiento de este acuerdo, la Secretaría de Gobernación transferirá al Archivo General de la Nación la totalidad, aquí fíjense, vienen los términos, la totalidad de los archivos, expedientes, documentos, información en general que fueron generados por las extintas Dirección Federal de Seguridad y Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, que actualmente se encuentran bajo custodia y conservación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, a efecto de que puedan ser consultadas en términos del presente acuerdo. Este es, digamos, uno de los puntos nodales de este acuerdo que el entonces presidente Fox establece. Por otro lado, también en el artículo 6
se establece que la Secretaría de Gobernación, en ejercicio de sus atribuciones, realizará las gestiones para que también las Secretarías de Estado de la Administración Pública Federal transfieran al Archivo General de la Nación la información que posean en sus archivos históricos y que a juicio de cada dependencia o de la propia Secretaría de Gobernación sirvan para la investigación de hechos del pasado relacionados con violaciones de los derechos humanos. Entonces, este primer punto, primer inciso del artículo 6, establece precisamente la transferencia de los documentos generados por otras secretarías, no nada más por gobernación, que estuvieran relacionados con este tema. El segundo inciso dice que con respecto a la distribución constitucional de competencias, convocar al gobierno del Distrito Federal para que también, sobre todo, aquella relacionada con la Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal, se pueda, digamos, transferir al propio Archivo General de la Nación. Y por último, invitar a los particulares para que posean información relevante, pues hagan lo mismo, ¿no? Entonces, este era, digamos, el planteamiento genérico de este acuerdo. Pasando los años, encontramos ahora en la presente administración, pues el acuerdo vuelve a instruir, ¿sí?, a las dependencias, aquí ya de entrada, se dice a las dependencias, incluidos órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal, es decir, a todos los servidores, digamos, a los sujetos obligados de la Administración Pública Federal a transferir al Archivo General de la Nación, y lo pongo subrayado, la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como actos de corrupción. Es decir, no solamente derechos humanos y también actos de corrupción. El gran problema, obviamente, que vamos a encontrar, porque se vuelve a establecer este planteamiento, no obstante, dos acuerdos presidenciales, 21 y 19, ¿sí?, de este siglo, encontramos que hay una desorganización de archivos y una opacidad de órganos de seguridad. Es decir, la pregunta, ¿por qué la insistencia de transferir la totalidad de los documentos históricos si ya se había hecho en el 2001 no se hizo? Obviamente. Ahora se vuelve a establecer esa instrucción de mandar la totalidad de los documentos históricos, que tampoco se han ido cumpliendo, precisamente por uno de los grandes problemas que se tiene en los archivos públicos en el ámbito federal. Estamos ahorita concentrados en este tema, y es precisamente por la desorganización de estos archivos y obviamente paralelamente a esta tendencia de la opacidad. Es decir, esto es un poco paradójico. Hay, al parecer, voluntad política de abrir, pero en la práctica los mismos funcionarios, ¿sí?, se niegan, ¿sí?, o vienen a, digamos, a confirmar esa tendencia de opacidad, o si se quiere a la mejor, pues nos están dando con el dedo en un determinado momento, ¿no? Porque aunque los presidentes hayan querido hacer el asunto, pues no han tenido la voluntad férrea de imponerse, y ese es uno de los problemas que venimos arrastrando. De acuerdo a este último acuerdo que estamos mencionando del 2019, el Archivo General de la Nación saca un reporte en febrero del 2019 en donde dice que se encuentran a disposición directa para su consulta estos documentos. Sin embargo, dice que por tratarse de documentos con datos sensibles, el acceso es a través de solicitud de información y en su caso a través de versiones públicas, citestadas, ¿no? Este es el primer problema que se encuentra a partir del 2019, el acuerdo, ¿sí?, porque hay una interpretación del Archivo General de la Nación, que traigo aquí a colación, que dice que a través del acuerdo presidencial no se puede habilitar la consulta restricta de la información contenida en los fondos,
que la consulta de estos fondos documentales se debe limitar a un primer momento a través de una versión pública, ya que pueden contener datos sensibles de conformidad con los artículos 108, 113 o 27 de la Ley Federal de Archivos, perdón, 27 de la Ley Federal de Archivos, 108, 113, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia. Fíjense bien cómo el planteamiento que el Archivo General de la Nación en ese momento está haciendo de manera equivocada, porque, digamos, sigue la tendencia de 1985 y del 2002 de restringir la información por este tema de los datos sensibles, ¿sí? Sin embargo, el planteamiento que se hace, ¿sí? Es que no se toma en cuenta de que cuando el acuerdo se está emitiendo, se está publicando, ya la Ley General de Archivos ha sido aprobada, ¿sí? Y va a entrar en vigor al poco tiempo de la publicación de este, digamos, de este acuerdo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la interpretación que hace el Archivo General de la Nación, pues es asincrónica, es decir, no está considerando históricamente que ya hay una ley que viene a suplir la Ley Federal de Archivos y hay una ley general que viene a suplir la Ley Federal de Transparencia, y que la perspectiva que se plantea a través del artículo 36 de la Ley General de Archivos es de que toda la información que está en un archivo histórico es de consulta restricta, en donde no hay el tema de reserva y tampoco hay el tema de confidencialidad, es decir, sobre todo en los casos relacionados con documentos de violaciones a derechos humanos y lesa humanidad, pues la información debe quedar totalmente abierta. Esa es, digamos, la temática que finalmente pues se establece. Ahora bien, para ir aterrizando ya hacia el final, podemos señalar lo que ya Fabiola establecía sobre el mecanismo para el acceso a la verdad y el esclarecimiento histórico de las violaciones graves a derechos humanos, que está planteada para los años 65-90 y como ya hemos dicho, termina su mandato este año, y que precisamente pueden encontrar ustedes en la, digamos, en la página web de este mecanismo toda la información relacionada a sus hallazgos, a su encuentro, ¿verdad? Y a la experiencia que han tenido. En este informe que se presenta el 15 de agosto del 23, se dice que la primera parte del informe refiere a la opacidad en torno a las transferencias de la documentación que el propio CISEN, ¿sí? Que está obligado a hacerlas, ¿verdad? Y lo que se encontró de acuerdo a lo establecido por ese acuerdo presidencial del 2019. Y en una segunda sección se presenta una serie de evidencias de que hay material faltante, ya sea porque nunca fue entregado por la agencia de inteligencia o porque pudo haber desaparecido, no obstante de que hay evidencias de que esa información existía por los diversos instrumentos de consulta. Entonces, ese es un choque, digamos, un impacto que el mecanismo tiene, porque no se hacen las transferencias completas, y esto queda evidenciado en estos informes, en donde hay evidencias 1, evidencias 2, evidencias 3 sobre esta temática, y esto es algo interesante ir analizando cómo encontramos una constante a través de este mecanismo en donde hay dificultades para el acceso a la consulta restricta de la documentación proveniente de agencias encargadas de labores de seguridad, de inteligencia, de las Fuerzas Armadas y de las policías. Entonces, es interesante remitirlos, digamos, a estos documentos, y en donde estos mecanismos precisamente van encontrando, como es el caso de este informe, que se llama de manera muy
pues, llamativa, ¿no? Las formas del silencio, que es el reporte a la sociedad mexicana sobre la consulta de los archivos de la Secretaría de Defensa Nacional, en donde se concluye que es un caso de obstrucción a la verdad. Entonces, no obstante que hay, repito, voluntad aparente de las instituciones, o al menos del presidente, finalmente el caso de la Secretaría de la Defensa se abstrae, digamos, del cumplimiento completo, y en estos informes, por ejemplo, en este caso, traigo una de las conclusiones. Dice: instituciones como la Sedena, que históricamente han violado derechos humanos, difícilmente permitirán de buen grado y sin exigencia de nuestra sociedad que se investigue su pasado y se denuncien sus atropellos. Solo las leyes y una firme voluntad del presidente, y aquí lo señala muy bien el mecanismo, pueden destrabar los nudos de complicidad y silencio que se perpetúan hasta el presente y que impiden a las víctimas tener por fin verdad sobre los hechos y la justicia en torno a estos. ¿Sí? Eh, eh, Sin embargo, obviamente podemos encontrar de manera parcial, no total, pero sí parcial, casos en los archivos, ejemplos en los archivos, como en el Archivo General de la Nación, en donde se encontró, por ejemplo, este dato del plan, famoso plan Telaraña, ¿sí? En donde remito yo, en contraste, estos dos artículos que hablan de manera muy amplia de este famoso plan, que está enfocado, digamos, a la persecución en Guerrero de estas guerrillas, digamos, lideradas por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, y en donde obviamente al ejército se le da manga ancha para poder de manera represiva acabar con estos focos guerrilleros, y que hay de todos modos contrastes. Pongo estos dos artículos porque se contrastan. Por un lado, este artículo hace mucho énfasis, bueno, en su investigación, acude al Archivo General de la Nación, en donde se puede encontrar el plan, digamos, como tal, y los informes, pero también se contrasta con este otro artículo de Kate Doyle, que es una de las principales, digamos, exponentes de los documentos desclasificados de Estados Unidos, en donde habla también de la guerra sucia vista desde Washington, es decir, cómo se van complementando las visiones, y en este caso, pues es una visión paradójica, porque desde el punto de vista de Washington, no fue, digamos, un éxito total este plan Telaraña, aunque desde el punto de vista del ejército hayan pues, nulificado a estos dos personajes, básicamente, asesinándolos, ¿no? Entonces, esta situación se complementa, y termino con esta infografía, digamos, que el propio mecanismo establece, porque aquí precisamente nos da cuál es el gran obstáculo relacionado a los temas militares, a los temas de defensa nacional y los archivos, en donde en la última parte se establece que hay una dilación prolongada en la entrega de materiales. Es decir, por un lado, Sedena dice, sí, pueden pasar, pero hay una dilación prolongada en la entrega de materiales. Hay una negación de materiales que, a juicio del personal de Sedena, no se relaciona. Es decir, yo no te dejo entrar al archivo de manera abierta. Tú te sientas en una mesa y yo te traigo lo que creo que debes de ver. No te dejo ir a los estantes para que tú busques abiertamente, no obstante que tenía el mandato este mecanismo, ¿no? Y la negación de materiales por motivo de seguridad nacional, que ese es un tema muy discutido también, ¿sí? Y que, digamos, el tema de protección de datos personales vistos desde el punto de vista de la propia Ley General de Archivos, insisto, en el artículo 36 sobre todo, o en el artículo que ya mencionaba Fabiola, se establece que estos temas de reserva y de confidencialidad no aplican para la documentación relacionada a violaciones de derechos humanos y a la documentación que exista en un archivo histórico como tal. Entonces,
pues este es un panorama así muy breve, muy apretado, pero que espero que sirva para la discusión, la inquietud de su mesa de trabajo y que dejo abierta para comentarios y preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, muy pues, interesante, sugerente. Sí, despierta muchas inquietudes, efectivamente. Y también me llama la atención el paralelo entre esta comisión de la verdad y también la otra, que básicamente llega y con mucha más igual problemática y quizás con más evidencia, más presencia pública, pero la de Ayotzinapa también, la COVAG, se topa finalmente al final, y dentro de una voluntad política expresada y de mayores posibilidades quizás que en el pasado de poder acceder, pero se topa con una barrera parecida, ¿no? Em, que igual por ahí puede ir también en esa comparación parte de mi primera pregunta, y así, pero creo que Larissa había levantado la mano para dar un comentario y luego abrimos algo, apuntamos aquí y abrimos bueno, primero leemos algunas preguntas y luego el micrófono, así a quien quiera, ya para levantar su manita. Muchísimas gracias, Fabricio. Híjole, son varias cosas. Primero que nada, una felicitación para ambos. Qué rico, pero qué barbaridad, tanta información, tanto conocimiento. Estoy muy impresionada. Tengo varios comentarios, lo cual me hace sujeto de muchos memes, ¿no? Más que pregunta, tengo un comentario y también evidentemente tengo algunas preguntas. Primero que nada, muchísimas gracias por la información. Realmente cuando yo estaba en la universidad salió todo este asunto de la entrega, ¿no? De los archivos de la DFS y demás al Archivo General de la Nación, y me voy dando cuenta, gracias a la exposición del maestro Ramón, que en realidad eso es mucho más viejo, es una historia de transparencia que por lo menos da desde 1985. Es un dato que yo no tenía. También me llamó muchísimo la atención. Justamente hace 15 días estábamos hablando sobre los discursos de las derechas y cómo ante una izquierda cada vez con menos capacidad de participación y quizá un poco más diluida en el panorama político de la dinámica de partidos, los autores mencionan que son otras izquierdas como los movimientos de los pueblos originarios, el feminismo y demás, los ambientalistas, los que pueden enfrentarse a este discurso de las derechas, y me llamó la atención en la presentación de la maestra Fabiola que esto en el ámbito de los archivos se ve muy claro. Vi una cantidad de archivos que no conocía, ¿no? Lésbico feminista y bueno, un montón de cosas que me dan estas ideas, ¿no? Y también vi otros archivos que jamás en la vida se me hubiera ocurrido que traían cuestiones de derechos humanos como tal y que tengo que revalorar porque yo los veía desde otra óptica. Y el último de mis comentarios, antes de la pregunta que tengo, bueno, de las dos preguntas, maestro Ramón, me quedé tan, a lo mejor esto va a ser muy técnico, pero me quedé tan impresionada sobre lo que mencionaba de que cuando la Sedena o todos estos órganos desaparecen deliberadamente archivos, podemos saber que existen gracias a los instrumentos de consulta, ¿no? Entonces, generalmente siempre es esta idea de para qué hacer catálogos, para qué hacemos inventarios, ¿no? Terriblemente irresponsable porque ahora me doy cuenta de que los instrumentos de consulta ya no solo sirven para facilitar el acceso a los archivos, sino que también son pruebas en sí mismas, en sí mismos, de que alguna vez hubo material que fue destruido, dañado deliberadamente para negar su acceso. Entonces, jamás en la vida, qué boba de verdad, pero se me había ocurrido un uso como este y quedé fascinada. Ahora sí, mis dos últimas preguntas, más bien mis dos preguntas. Uno es, me quedé pensando en la exposición que hizo la maestra Fabiola sobre el caso argentino de este desmantelamiento del equipo, ¿no? Que investigaba o que trabajaba estos archivos de la dictadura. Y generalmente cuando hablamos de la negación, del impedimento de acceder a la justicia a través de mecanismos
de pruebas judiciales como lo son los archivos, pensamos en esta destrucción, en quemarlos, en romperlos, en testarlos, pero me gustaría saber si conocen, tienen noticia o pueden dar otros ejemplos de cómo este hostigamiento no solo se dirige hacia pues los papeles, no, los papeles, los documentos en sí, perdón, el término un poco mejor, y que también se va hacia los profesionales de la archivística. En un segundo momento también tengo una pregunta ante este desmantelamiento de equipos que a lo mejor son se maltrata para evitar el acceso a la verdad a los profesionales que justamente tienen los ojos y los conocimientos para acceder a este tipo de pruebas, son muy necesarios. ¿Qué tan importante es el activismo archivístico es decir, como un grupo de profesionales con conocimientos muy técnicos y muy específicos que, cómo se les ataca, se les maltrata para evitar que realicen este trabajo tan valioso? Yo me pongo a pensar en lo que hablaba la maestra Fabiola del desmantelamiento de este equipo, pues las condiciones laborales es un cierto tipo de presión, el negarte tu sueldo es un cierto tipo de maltrato para que dejes de hacer esta actividad, ¿no? Pero bueno, a lo mejor son locuras mías. Y ¿qué otra cosa iba a preguntar? Em, sí, también me parece muy interesante lo que mencionó el maestro Ramón de que ya entró el término de vamos a investigar actos de corrupción, o sea, corrupción ya no solo son cuestiones de derechos humanos, pero si todavía estamos batallando con la cuestión de los derechos humanos ahorita, esta falta de definición y demás y problemas, ¿hay algo más claro? ¿Qué se considera qué se va a considerar un acto de corrupción y cómo se va a trasladar esto al cuidado y al manejo de los archivos precisamente para estos actos de justicia? De momento, déjame ver si no se me ocurren más preguntas y comentarios, pero es lo que tengo en la cabeza. Gracias por su profundo conocimiento, su paciencia y su tiempo, que fue un placer y un gusto escucharlos. Gracias, Larissa. Ya pusiste algunas cuestiones aquí en la mesa. Mientras, no sé si hay otras preguntas mientras aquí. Eh, Quizás dejamos la retroalimentación de Fabiola, Ramón, sobre lo que comentaba Larissa y luego pasamos a algunas quizás cosas que apunté yo o intervenciones digamos, de quienes asistieron, quienes están aquí, ¿no? Pero adelante, no sé si quiera antes Fabiola, luego Ramón, sobre estas dudas. Bueno, por una parte, seguramente el maestro Ramón Aguilera sabe mucho más del asunto, ¿no? Pero el archivismo político, bueno, el activismo de los archivistas, pues ahí se está viendo, aunque no sea indirectamente, por ejemplo, en el artículo 19, ¿no? También tenemos Archiveros Sin Fronteras que son, digamos, luego no necesariamente son archivistas, o sea, bueno, más se ha visto con documentos digitales, por ejemplo, Wikileaks, ¿no? Eso fue una fuga tremenda de información y también, o sea, no solo afectó a Estados Unidos, también tenemos un Wikileaks para México que todavía está por investigar. Entonces, como decía la doctora Larissa, el asunto es los instrumentos de consulta, que son primordiales y son básicos para saber qué hay y, en segundo término, qué se perdió. Y yo, bueno, el ejemplo que tengo más presente, por ejemplo, es el de la Policía Nacional de Guatemala. Simplemente guardan los archivos, nadie les toma atención, están ahí esperando, tal vez, posiblemente, y muy posiblemente, que nadie les haga caso, que el tiempo se encargue de ellos, hasta que los descubrieron, ¿no? Entonces eso fue como una manera tremenda. Les recomiendo mucho que vean ese video. Hay mucho detrás de esto, pero sí fue alguien que se empeñó también, como en Adavi decimos, pues para hacer un rescate archivístico se necesitan tres cosas. Se necesitan recursos, por supuesto, se necesita personal capacitado, pero sobre todo se necesita la voluntad de las autoridades para poder rescatar cualquier tipo de archivo, o sea, no nada más los históricos.
Entonces, nosotros en Adaví pues hemos encontrado archivos históricos en lugares que fueron cárceles, a la mitad del desierto, porque nadie los hacía caso. Y no es un archivo hasta que realmente se organiza y se hace un instrumento de consulta y se pone en cajas y demás, ¿no? Entonces, se supone que tienen un orden primordial. Macho Hilera les podrá decir un poquito más de teoría en ese sentido, pero, por ejemplo, los archivos nacionales de Guatemala ya tenían su orden y sus expedientes, tienen, digamos, su cuadro de clasificación muy claro, pero siento que ahí las autoridades lo dejaron porque creyeron que nadie lo iba a encontrar, pero resulta que no. Entonces, si han perseguido archivistas, no lo sé aquí, ¿no? Pero sí ciertamente, como les mencioné, Adaví no se dedica a archivos contemporáneos, pero sí le ha tocado a Adaví saber de archivos históricos que ya se habían organizado, que las personas de ahí fueron, de alguna manera, la situación de vida de la comunidad hace que la persona encargada del archivo lo abandone, porque definitivamente no hay condiciones para seguir viviendo ahí, que eso es mucho lo que está pasando también en el norte de México, ¿no? Se están abandonando los pueblos, porque finalmente la violencia es tan grande que la gente prefiere perder todo a perder la vida. Gracias. Ramón, para retroalimentar lo que comentaba Larisa, Sí, te dejo la gracias. palabra. Sí. Gracias. Pues, digamos que sí hay un activismo. Hay dos situaciones. Por un lado, obviamente, hay acciones de parte del Estado que vulnera, digamos, el trabajo archivístico con tácticas como el disminuir el personal o no dar recursos, como ahorita señalaba Fabiola, no te doy los recursos, aunque, digamos, se convierte al mismo tiempo en una acción heroica por parte de los archivistas mantener aquello sin recursos, ¿no? Entonces sí hay formas, por decirlo así, de atacar, digamos, la actividad archivista y más si hay archivos que pueden molestar, en cierto modo, al régimen, ¿no? Como es el caso de del archivo de la Policía de Guatemala, ¿sí? Que en cierto modo, ahorita, digo, aprovechando el espacio, eh, tengo digamos, el privilegio de que pronto voy a ir a verlo. Me han invitado a hacer un diagnóstico en Guatemala sobre esta situación y más el archivo de la Comisión de Derechos Humanos, digamos, que se maneja ahí en Guatemala. Y si en otra ocasión nos juntamos, ya les contaré lo que ya ahora sí que con mis propios ojos y mis oídos detecto por allá, ¿no? Pero el activismo existe, pero por otro lado también, tanto, digamos, en el caso de Archiveros Sin Fronteras, que pues es una conjunción, digamos, de archivistas que estamos repartidos en Sudamérica, eh, digamos, parte España, Francia, el norte de África, etcétera. Tenemos en cierto modo una voz que decir, como es el caso de argentino, emitimos un comunicado de protesta por las acciones de parte del gobierno, que si bien están relacionadas con una medida de austeridad, estas medidas de austeridad pues vienen a trastocar también este tipo de acciones y de archivos que son importantes para el tema de los derechos humanos. Así también el Consejo Internacional de Archivos también emitió un comunicado de protesta, es parte del activismo archivístico que hay. La propia UNESCO, ¿sí? También emite
comunicados de protesta ante estas situaciones. Sí, si bien obviamente estas protestas pues dan oídos sordos los gobiernos, pero bueno, es una manifestación pública que se hace ante estas situaciones. Entonces, sí hay, digamos, esta doble visión que debemos de tener en cuenta. Y para terminar, nada más el comentario que Larisa establecía sobre la importancia que tienen los instrumentos. Ciertamente, siempre hay, digamos, testimonios, evidencias, huellas que se van dejando a través del tiempo y que permiten por lo menos visualizar lo que había, si es que ya no existe, porque también esa es otra situación, que hay que denunciar la pérdida de los documentos. Desde el punto de vista de la Ley General de Archivos, es un delito, no es una infracción administrativa, sino es un delito. Y este delito hay que establecer y hay que pelear también para que se implemente cuando se hace deliberadamente la desaparición de los documentos. Entonces, el delito está plasmado no solamente en la destrucción de los documentos, sino también en el ocultamiento, ¿sí? en la, digamos, transformación deliberada de la misma información, es decir, la manipulación de la información. Entonces, es un aspecto también amplio y que, bueno, por lo menos está la ley, aunque sabemos que en nuestro país muchas veces pues los leyes no se cumplen, ¿no? Como tal. Pero son maneras de herramientas que la sociedad tiene para poder pelear por su derecho a la verdad. Y eso es lo que hay que ir, digamos, dando a conocer para que todo el mundo sepa qué hacer y qué instrumentos tenemos para poder defender este tipo de documentos. Nada más algo muy rápido, robarle momentáneamente el micrófono a Fabricio. Perdón, Fabricio, ya te voy a dejar el micrófono, qué vergüenza. Pero sí, fíjese, maestro Ramón, que hace unos meses unas amables colegas del Colegio de México vinieron a este espacio tan maravilloso que Fabricio coordina, que debe de estar muy contento de los esfuerzos que se realizan en este cuerpo académico. Y una de ellas nos hablaba de que los sistemas documentales bien llevados son un pilar para la democracia. Y cuando dijo eso, wow, me pareció poesía, ¿no? Es muy técnico, obviamente, pero estos instrumentos de consulta son un ladrillo más dentro de este pilar, una piedra más, ¿no? Y cómo hay que empezar a valorarlos, porque en aquella ocasión esa profesional le dijo a Fabricio y a otros que luego tienen ideas, por ejemplo, de hacer repositorios de la palabra y demás, de que hay que tener bien claro lo que quieres hacer para que eso se materialice correctamente y cómo no dejes de lado tus catálogos, tus inventarios, porque al final de cuentas, si algo sucede, ahí va a haber una muestra de que algo existió. Y cuando llegan, por ejemplo, en el mismo chat, en el WhatsApp del cuerpo académico, ha habido comentarios de policías que roban archivos, de colectivos de buscadoras. O sea, tener esos instrumentos permite saber qué se robó y ya no solo se convierten en instrumentos para consultar, sino también en herramientas para exigir justicia. Eso por un lado. Y segundo, qué rico que a través del testimonio de los dos, de la maestra Fabiola, del maestro Ramón, pues se destaca este papel del archivista como un profesional necesario para los sistemas democráticos. Y la prueba es, el libro de La cresta de la ola sobre historia del tiempo presente es un libro metodológico delicioso que he citado ya no sé cuántas veces en este cuerpo académico. Hay un texto de Vicente Camilo, de Camilo Vicente Ovalle, que se ha enfocado desde su libro Tiempo Suspendido en el problema de la desaparición durante la mal llamada Guerra Sucia en México y que ahora forma parte de esta Comisión de la Memoria y demás. Y él mencionaba el caso de este archivo que de la DFS cayó al Archivo General de la Nación y le llamaba la atención esto de por qué se conservó al archivista. Él solo mencionaba cómo este archivo viajó con su archivista a la GN. Gracias a usted ahora conozco mejor el, este, el caso, porque ya no es el archivista activista, sino incluso el archivista que trabaja desde y por el dispositivo de poder que es el archivo del Estado y cómo no suelto
el archivo sin mi profesional que lo coordine y lo controle. Eso también se me hace bien fascinante, pero bueno, eso ya es muy técnico y ya me voy a callar porque Fabricio tiene muchas preguntas también, pero qué agradable platicar con ustedes. Ah, y si regresa de Guatemala, yo creo que sí le voy a agarrar así de la yugular para que venga a compartirnos su experiencia, porque de verdad eso es fascinante, es fascinante. Pues gracias, Larisa, no, no hay ninguna prisa con el micrófono ni nada, pero muchas gracias por las consideraciones y también esperamos si hay alguien más mientras que quiere formular preguntas, ya sea en chat o aquí, adelante. Quería comentarles, ya que estamos pues en un espacio más también para compartir, sí tengo algunas preguntas, ahorita las voy a leer para esta segunda ronda. Pero bueno, desde la Ibero y los proyectos de investigación sobre colectivos e historia de vida también de las personas que integran los colectivos de Guanajuato, que son casi todos, 24 de 26 son nuevos, tienen 4 años de vida o 4 años y medio, ni siquiera. Eh, ya el primer año a lo mejor no, pero ya a partir de ahí, del 21-22, surge la exigencia así de documentar, sí, pero también de, digamos, de organizar y archivar. Y aquí el Ibero también lo podríamos platicarlo después con Larisa y bueno, hemos trabajado con Lulu Control que ahorita se tuvo que desconectar, pero hay este esfuerzo de recibir, por ejemplo, un archivo del colectivo Ángeles de Pie por Ti de Salvatierra sobre ese tema de las personas y las 80 personas también que fueron encontradas en un sitio de exterminio prácticamente en 2020 y están construyendo una parte, ¿no?, de sus archivos. Hay una parte de archivos que son, ese sí es más propiamente trabajo anterior que realicé en Iguala, Guerrero, sobre los testimonios de los otros desaparecidos de Iguala, el nacimiento del colectivo. Justo después del caso de los 43 surgieron colectivos locales, uno muy reconocido porque empezó esas búsquedas diarias y masivas en las fosas de alrededor, destapando más de 300, ¿no? O algo así en ese periodo. Entonces hay un archivo ahí que está de historia oral, pero también archivos casi de lo inmediato que están entre la documentación, pero que yo los veo como ya algo histórico. Por ejemplo, que estamos empezando a trabajar con la Brigada Independiente de Búsqueda de las Mujeres del colectivo Hasta Encontrarte de Irapuato, que es un caso muy sui generis, pero que ha sido bastante también mediático, si lo queremos ver así, y que estamos viendo cómo ajustar, en que incluso quieren hacer una galería, según ellas le llaman así, pero que realmente podría ser un archivo, incluso una galería de hallazgos y tatuajes de personas para que la gente los identifique de manera, pero desde abajo, ¿no? O sea, que no es el CEMEFO, sino que son lo que ellas encuentran en campo que esté en una base, ¿no? Eso yo creo que en un tiempo histórico un poco mayor o posterior, pues sí sería también algo así, además de su base de datos que estamos trabajando de fosas clandestinas, por ejemplo, pero de hallazgos no reportados por las autoridades o trabajados solo en un segundo momento por autoridades, pero no encontrados por ellas, ¿no? Hay un poco esta situación aquí en Guanajuato que se trabaja. Esto era para compartirles, ¿no? Que en algún momento con los contactos también que la DISA nos proporciona muy, o sea, muy valiosos que estamos teniendo aquí, a lo mejor en algún momento los volvemos a consultar para alguna asesoría, para algún consejo, para algún intercambio sobre estos temas que son un poco liminares, o sea, son emergentes más bien. Y bueno, y como preguntas, estaba yo apuntando, ya puse el link de las formas del silencio, el informe reciente y del documental de Guatemala. Lo puse aquí para que puedan bajarlos. Y quería ver, bueno, con Ramón mencionábamos cómo juzgas, cómo ves el proceso de la Ley General de Memoria, que me parece que quedó estancado porque aquí hemos empezado a participar el año pasado, por ejemplo, en una sesión en Guadalajara, donde hubo un debate incluso interesante entre colectivos del pasado, de la Liga Comunista 23 de septiembre, con los nuevos, por ejemplo, se ha dado en otros espacios, pero también ahí fue interesante. Entonces, ese proceso
¿qué más se podría comentar? Y bueno, y para ambos podría ser, hemos hablado incluso de, no hemos enmarcado aquí en esta sesión el tema dentro de un procesos de justicia transicional, pero una de las funciones, tanto de la memoria, pero sobre todo de los archivos y luego de la construcción de la historia, podría abonar a ese proceso que como tal orgánico no está construido, pero pues yo siento que se está dando desde diferentes foros, puntos de vista, desde organizaciones sociales, desde estas comisiones en parte, y que el conjunto de todas estas acciones públicas, sociales, incluso algo de las estatales, abonarían a un proceso de justicia transicional, todavía incipiente o fragmentado, si queremos verlo así, pero quizás hasta por la naturaleza de lo que se experimenta en estos últimos años, ¿no? Mucho más fragmentada justamente en términos de las violencias y el papel del Estado, ¿no? Es menos claro que, me parece que los años 70, ¿no? Por ejemplo. Entonces, un poquito eso, si estas comisiones, y finalmente, entonces, ¿cómo podríamos enmarcar este discurso en algo así, justicia transicional? La Ley General de Memoria, ¿cómo va? Y la otra sería, la vida de los otros, sí, sí, lo estoy viendo en el chat, perdón. Y la otra era, bueno, serían estas dos, y entonces, ¿cómo vencer las resistencias? Por este caso del ejército, ¿no? Porque el presidente ha dicho que se lo solicita y ellos dicen esto es lo que te doy. Entonces, bueno, otras instituciones, tú puedes mandar autoridades o incluso fuerza pública, ¿no? No sé, si la Secretaría de Seguridad de Guanajuato no entrega papeles, pues hay manera de forzarla. Pero el propio ejército sí se me hace de lo más complicado hasta, ¿no? Es una cuestión de mucha negociación política, no puedes, ¿cómo entras ahí? Y sobre todo si ya desaparecieron totalmente rastro de esos archivos, solo va a quedar la idea de que ahí había algo, pero que no se completa. Sobre todo, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, esos 800 folios que están pidiendo, y aquí también me parece que vamos a lo mismo. Si aún con voluntad política, entonces esa voluntad política no es total o sería incluso imposible, sé que es fantapolítica parece, pero sería incluso imposible que con toda la voluntad y con este presidente que pues llegó justo también como parte de su programa esto, ¿qué otras maneras habría o vislumbran para intervenir contra un poder que es muy fuerte, ¿no? Finalmente, que es el militar. Bueno, entonces eran más o menos estas tres, ahora digo libremente, ¿no? De quienes quisieran anotar algo ahí. Bueno, yo te comentaría primero algo, digamos, informativo que pueda servirles a ustedes. El año pasado, junto con el artículo 19, el CIESAS y Serapaz, organizamos un curso de archivística enfocado a la organización y conservación de los documentos para estos grupos. De Guanajuato fueron varios, de Guerrero fueron varios, de Ciudad Juárez, gente interesante, sobre todo mujeres, que estaban pues ávidas de saber cómo organizar y cómo conservar no solo los documentos, sino todos los elementos que giran alrededor, digamos, de su trabajo, ¿no? Porque también hay panfletos, revistas, eh, eh, hasta pedazos de tela, memoriales que les llaman, etcétera, ¿no? Bueno, toda esa visión fue interesantísimo el contacto. Eh, eh, y además con personajes súper interesantes de distintas comunidades. Entonces, este es un foro que se abre también para poder apoyar lo que ustedes realizan también en su campo. Entonces, nada más lo pongo como referencia de que, digamos, hay formas de poder apoyar y ayudar a través de estos
de estos cursos, minicursos, todo un día, y estas organizaciones apoyáronos, cada quien aporta lo suyo, ¿no? Desde traer a la gente, buscar el lugar, darles de comer, darles alojamiento, darles los materiales para que se lleven materiales y enseñarles cómo conservar mínimamente, son cuestiones básicas de, como yo digo, saber qué es lo que no se debe de hacer para que el documento se conserve, ¿no? Etcétera. Entonces, eso queda abierto, ¿no? Era una cuestión importante para que supieran que hay este tipo de mecanismos y que podemos ajustarlos también para el interés de ustedes y poder apoyar la capacitación de este tipo de gentes, porque va enfocado a un conocimiento rudimentario, o sea, básico, para conservar y preservar, no tan técnico, porque pues, son la gente común, ¿verdad? Que no son archivistas. Pero bueno, finalmente deben de saber un poco eso para poder conservar su información, ¿no? Bueno, pasando al tema de la ley de memoria, fíjate que, pues desgraciadamente, el cambio, es decir, yo lo percibo desde mi perspectiva, un rompimiento entre el impulso que hubo al principio por estos temas de derechos humanos y sobre todo el tema de archivos, impulsado por el subsecretario Encinas, ¿sí? En donde hubo un momento, sobre todo en el trabajo del caso Ayotzinapa, que ya no se pudo avanzar. Y aquí se conjunta la otra situación. Es decir, hay un tope, desde mi punto de vista, hay un tope sobre el cual no se ha podido pasar y ese tope se llama Ejército Mexicano. Entonces, hay una paradoja al mismo tiempo. El presidente, por mucha voluntad, él mismo le ha dado poder al ejército para que no se pueda mover absolutamente nada sin su permiso. Entonces, es una trampa, vamos a llamarla así, en que ha caído este gobierno y en donde el ejército ha tomado una fuerza tan grande desde el punto de vista político, desde el punto de vista administrativo, manejo de tantos recursos, etcétera, que al mismo presidente le es imposible poder sobrepasar, digamos, el mandato del ejército porque lo tienen cooptado. Esa es mi percepción. Y esto se puede precisamente comprobar con la salida de Encinas. Encinas, si bien se puede percibir que salió por cuestiones políticas, yo creo que salió más bien porque ya no tuvo apoyo de parte del presidente para poder seguir con la apertura de la información en el caso de Ayotzinapa, y esto vino a dar precisamente traste al proyecto de la ley de memoria, porque se detuvo el trabajo, ya no se siguieron los trabajos en los que estábamos, pues se supone que pertenecíamos a la comisión técnica para la redacción de la ley de memoria y a partir básicamente de finales del año pasado, no me acuerdo si fue la última reunión por allá por agosto, septiembre, ahorita no recuerdo bien, pero no nos han vuelto a convocar, por lo tanto esta ley pues ya está en el cajón, guardando mejores tiempos. Finalmente, la preocupación, por lo menos desde el punto de vista de nosotros los archivistas, era una ley que no contradijera en su momento a la propia Ley General de Archivos, una ley que no fuera restrictiva o regresiva, sino más bien progresiva y que viniera a apuntalar precisamente la apertura de la información por parte de las autoridades. Era un reforzamiento, ese era el espíritu, reforzar sobre todo para que estas entidades de seguridad pública abrieran la información, poniendo énfasis en lo que representa el documento para los casos de los derechos humanos o la violación de los derechos humanos, si se quiere. Entonces, desgraciadamente, estamos detenidos y yo creo que, bueno, pues está, por lo menos en esta administración, pues ya ahí quedó la intención de la ley. Vale la pena también subrayar que es parte de la historia.
nuestra Ley General de Archivos apareció después del tercer intento. Fue a través del tiempo, desde el año, es decir, el primer intento de una ley fue en 1977-78, la segunda fue allá por el año 2000, y se vino a lograr apenas pasando, como se dice, de panzazo, en el 2018, casi saliendo la administración pasada. ¿Cómo se logró una ley como estas? Gracias a la presión de la sociedad, gracias a los grupos sociales. Desgraciadamente, hoy en día no son muy bien vistos ni escuchados los grupos sociales. Los grupos académicos, las organizaciones ONGs, no son bien vistos y entonces tampoco son bien oídos, como antes, que sí preocupaban su opinión, sobre todo cuando había mesas públicas para denunciar pues dilaciones en la cuestión de la ley, etcétera, ¿no? Ahora no. Es más difícil y tenemos estos dos obstáculos, creo yo, ¿no? Resumiendo, uno que se llama ejército y es difícil brincarlo hoy en día con la fuerza que tienen. Y segundo, pues la fuerza de la sociedad se tiene que rehabilitar, se tiene que reconformar para ser escuchada por parte de los servidores públicos que no entienden precisamente su papel, que es de servidores públicos. Entonces, esta es una faceta en la que estamos en transición y en stand-by, digamos, y desgraciadamente nuestra ley pues ahí va a quedar para ser retomada, ojalá para un futuro no muy lejano, pero esa es la realidad en la que estamos viviendo hoy en día. Adelante, Fabiola, sí. Sí, como muy bien dice Masha Aguilera, ¿no? O sea, esto es sí, pero no. Un programa británico con una frase así, but yes, but no, ¿no? Justo para esto localicé un comunicado de prensa de diciembre del año pasado en donde el gobierno anuncia, el gobierno de México abre acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa a madres y padres de los estudiantes desaparecidos. Es el comunicado de prensa, pero es de enero a marzo. O sea, nada más, lo que alcanza a ver es tramposo, o sea, contra la ley. Entonces, tú dices, bueno, de que te estás burlando de nosotros, o qué está pasando, ¿no? Sí hay un rastreo, por ejemplo, de todas estas personas, qué emoción de que todos estos colectivos ya tengan una idea de documentar todo lo que están haciendo. Habrá otros que no. Conozco a una feminista, decía, sabemos perfectamente todas las feministas que andamos en las marchas del 8M, que tenemos un expediente en Segov. Entonces, pero obviamente dentro de pues, los muchos colectivos feministas que hay, obviamente habrá algunos que quieran guardar, como dice Macho Aguilera, o sea, panfletos, cartas, fotos, pero por eso les comentaba yo ahorita en el chat de esta película, de la vida de los otros, porque es muy ilustrativa para quienes no la han visto. O sea, están espiando a un director de teatro en la Alemania Oriental. Y él era realmente, o sea, él sí comulgaba con el régimen socialista y demás, pero era el más espiado de todos hasta que se da cuenta, ¿no? Ese es, y ya cuando cae el muro y le traen, o sea, de casualidad va a ver su expediente y hasta lo felicita el archivista por su activismo, ¿no? Y hay otra que no encuentro el nombre, porque es una película polaca o algo por el estilo, que se llama El Profesional, y es un asunto cómico, en teoría, de alguien, de un ex espía que va con una persona que ya tenía una empresa y le dice, mira, todo esto, en esta maleta yo traigo toda tu vida, antes de, o cuando estaba el régimen
comunista, ¿no? Dice, tú no te acuerdas, pero yo te andaba siguiendo y todo lo que dejabas, yo lo recuperaba y aquí lo tengo y te lo vengo a entregar. Entonces, finalmente es necesario, como ya dijo nuestra Aguilera, que estas asociaciones, que estas organizaciones generen sus propios documentos, porque hasta que en algún momento se puedan liberar, 70 años, no va a haber otra versión de más que los documentos que ellos generen y recopilen y la versión hemerográfica, la versión periodística. Y que también en este sentido se pierde, porque si tú no lo tienes, aunque sea en un recorte periódico, la noticia digital, hay muchos diarios que ya no la guardan, o sea, yo ya no puedo recuperar, por ejemplo, los de Aristegui, se pierden, ya no hay más. O sea, la única constancia que hay de esa noticia es que se consignó, por ejemplo, en nuestro sitio web, que se puso el enlace, pero que ya no existe más. Y seguramente, por ejemplo, este comunicado de prensa va a desaparecer en cuanto desaparezca esa página de este gobierno presente, ¿no? Pues muchas gracias también. Sí es un problema eso. A veces en la versión guardada en caché o cache, ahí que dice, a veces se encuentran todavía algunas y yo algunas trato de rescatar porque es como parte de mi investigación o incluso de mis propios trabajos del pasado que luego hay que reportarlos simplemente al CONACYT, ¿no? Pero que ya no existen. Todo eso pues también es parte de, si no se imprimió un PDF, una pantalla o algo, a veces desaparecen, pero desaparecen cosas importantes de este calado, o sea, que pues dan idea de todo un andamiaje institucional ahí sobre el tema, algunas noticias. Yo aquí en la documentación de fosas clandestinas también pasa, en documentar las fosas en prensa. También pues a veces desaparecen y no hay boletín oficial de fiscalía, no hay un mapa reportado y eso, quién sabe, debe estar en algún expediente por ahí, pero la nota ya no, ¿no? Entonces, bueno, eh, un poquito por los tiempos, pero creo que si no hay más comentarios de parte de ustedes o digamos de los colegas, podemos dar por cerrada la sesión sin antes agradecerles muchísimo, decirles que les va a llegar, digo, la constancia de agradecimiento de la sesión desde acá, en PDF, a través mío y de Larissa. Y bueno, una disculpa porque los primeros 3, 4 minutos de la presentación de Fabiola no quedaron grabados como tal, sí la mayoría, eh, pero bueno, ahí en dado caso, si quieras compartirnos el PDF de la presentación, yo lo agrego ahí abajo en un link para que alguien vea las primeras 3, 4 diapositivas, ¿no? Por ejemplo, es que me gusta documentar, ahora sí que es distorsión un poco profesional, pero sí, para que quede completa la constancia de la sesión, ¿no? En dado caso, si quisieras, podríamos hacerle así, si nos ayuda. Eh, pues muchas gracias de nuevo, pues Larissa también por haber planeado, organizado la sesión. Entonces les mando un abrazo. No sé si tienen, Ramón, Fabiola, algo más que agregar aquí, mientras cierro la grabación.